porque Jesús, el gran sumo sacerdote, vive para interceder por nosotras siempre. No hay una sola hora del día o un día en el que Él no lo haga. Por eso podemos perseverar y seguir adelante. Esa es nuestra esperanza. Buenas noches. Les damos la bienvenida a este espacio Semillas de Fe. Les habla Lina Marcela Bustos de la Iglesia Oasis de Paz a las Naciones de Sabaneta. Les invito a nuestro servicio todos los domingos a las 10 de la mañana. El tema que vamos a tratar hoy se titula Una oración trascendental. Todas son bienvenidas. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él es superior a todos ellos en todos los sentidos. Él vino a cumplir con todo el sistema del ministerio sacerdotal y los sacrificios que se llevaban a cabo bajo el Antiguo Pacto. El tabernáculo del Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, todo esto eran sombras. Solo apuntaban a Jesús. Pero Jesús en realidad es la sustancia. Las sombras se han alejado. Jesús trajo todo ese sistema a su fin. Ya no lo necesitamos más. Y por eso es que tú no necesitas otro mediador. Es por eso que no necesitas un sacerdote humano. Tú tienes un gran sumo sacerdote. Hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús, el Dios hombre, vino a unir a un Dios santo con un hombre pecador, para restaurarnos en comunión y una relación correcta. Jesús satisfizo la ira de Dios al ofrecer su vida en la cruz. Ya no se necesita más sacrificio por el pecado. No tenemos que ir a través de otra persona para llegar a Dios. Nosotras vamos directamente a Dios, no por nuestros propios méritos, sino a través de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hay dos cosas importantes que Él hace hoy. Él intercede por nosotras, Él aboga por nosotras en el cielo. Tú quizás recordarás que el sacerdote del Antiguo Testamento vestía una prenda que se llamaba el efod. Ese efod tenía una piedra de ónice en cada hombro en donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. 6 nombres en un hombro y 6 nombres en el otro hombro. Ellos también vestían otra prenda que era llamada el pectoral de juicio. Y en esa pieza de vestir estaban puestas 12 piedras que estaban grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y las escrituras nos dicen esto en Éxodo 28. Y Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote, llevará sus nombres y los nombres del pueblo delante del Señor sobre sus hombros y sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante del Señor. Era una función del sacerdote del Antiguo Testamento ofrecer oraciones a favor del pueblo, y en el caso en que se olvidaran, ellos también tenían los nombres de esas 12 tribus en sus hombros y en sus corazones. A medida que ellos se presentaban ante el Señor, ellos le recordaban al pueblo, al Señor. Ellos oraban por el pueblo, intercedían delante de Dios en el nombre del pueblo y a favor del pueblo. En Hebreos nos dice cómo el gran sumo sacerdote Jesús es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Eso es lo que un sacerdote hace. Él lleva nuestros nombres en sus hombros y en el corazón. Cuando Él se presenta ante el trono de Dios, Él nos lleva al Padre y ora por nosotras. No podríamos vivir la vida cristiana ni por un solo día ni por un solo momento si no fuera porque Él vive para interceder por nosotras. No hay problema personal para el cual Él no tenga una solución, ni un enemigo de quien Él no pueda rescatarnos, ni un pecado del que Él no pueda librarnos, porque Él vive para siempre para interceder por nosotras.
Y porque Él vive para interceder por nosotras siempre, no hay un solo día ni una sola hora en nuestras vidas que no podamos perseverar y seguir adelante. En la medida en que derramamos nuestras necesidades ante Él, nuestra necesidad por dirección, por sabiduría, nuestras luchas con el pecado realmente en nosotras, nuestra carga por los hijos pródigos y los esposos inconversos, esa enfermedad terminal o relaciones rotas. Cuando clamamos a Jesús, Él se compadece, Él nos entiende, Él intercede por nosotras ante el Padre. Él estuvo aquí, Él estuvo en la carne, sabe cómo es el camino en la tierra, vivió esta vida y conoce nuestras necesidades y ora por nosotras porque Él las vivió. Se humilló a sí mismo, el que creó el universo y por todas las cosas permanece, asumió nuestra humanidad, nuestra fragilidad. Él vino a esta tierra como un pequeño bebé indefenso, Jesús, el Dios Todopoderoso. Él se hizo carne y habitó entre nosotras. Él nos conoce y nos entiende perfectamente. Juan 17:3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Aquí tenemos una sencilla explicación de cómo se alcanza la vida eterna. Es conociendo a Dios y a Jesucristo, el único Dios verdadero, en contraste a los ídolos que no son dioses genuinos en lo absoluto. Este versículo no significa que Jesucristo no sea el verdadero Dios. El hecho de que su nombre sea mencionado junto con Dios Padre como siendo la fuente conjunta de la vida eterna significa que son iguales. Aquí el Señor se designa a sí mismo como Jesucristo. Cristo era el mismo Mesías. Este versículo es parte de la oración intercesora de Jesús. Y vemos cómo Jesús viene y ora, intercede por nosotros y tiene un relacionamiento continuo con el Padre. Esto es muy importante porque nosotras como mujeres también tenemos que buscar a Dios y buscarlo en una necesidad continua de nuestra humanidad y de nuestra debilidad. Es necesario ser complementadas, es necesario obtener una tranquilidad y una paz que viene solamente de Dios. A través de la oración ganamos victorias, ganamos batallas, intercedemos por otros, hacemos muchas cosas, pero lo más importante, tenemos un vínculo con Dios y con el Padre. Y este versículo dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La única manera de obtener la vida eterna es conociendo a Jesús, es conociendo al Padre a través de Jesús. La única manera de venir a ellos es a través del Hijo. La única forma de conocerlos es a través de la oración, es a través de un relacionamiento continuo. Así es la manera en la que nuestras vidas cambian, en que nuestras vidas son transformadas, en que nuestras vidas son redimidas a diario. En este día me gustaría orar por ti, por tu necesidad, por tus circunstancias. Me gustaría orar para que Dios transforme y cambie tu vida. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y encomiendo cada mujer que ha escuchado estos audios. Y rogamos, Señor, ruego en esta mañana, en esta noche, por cada mujer, Señor. Ruego porque seas tú, Señor, transformando, cambiando, haciendo nueva la vida de cada una, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, porque tu mano poderosa esté sobre cada una, Señor, porque tú le permitas conocerte, Señor, porque puedan establecer ellas un vínculo en relación contigo, Señor, que puedan conocerte, que puedan obtener esa vida eterna, que puedan ir allí donde esas oraciones de ellas son escuchadas, donde Jesús intercede por cada una de nosotras, donde Jesús es esa persona que nos entiende, que nos comprende, porque estuvo aquí en la tierra, porque entendió cuáles son cada uno de los problemas y las luchas que enfrentamos a diario. Yo te pido, Señor, porque podamos establecer ese vínculo de fe, de confianza contigo, porque podamos ir delante de ti todos los días y conocerte a profundidad.
Gracias te damos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muchas gracias, queridas mujeres, que Dios les bendiga grandemente.